Entonces tenemos estos dos conceptos de, ¿no es cierto?, estos teóricos pedófilos y este concepto que a la familia hay que sacarla, ¿no es cierto?, de la formación porque son fuentes de información informal. Y por otro lado, parte tenemos dentro de estos teóricos, ¿no es cierto?, o de estas ideas relacionadas con eso y la pedofilia, es que en la Guía Internacional para la Educación Sexual de junio del 2009 de la UNESCO estableció como una idea clave, ¿no es cierto?, la explicación de aspectos como la estimulación sexual, el orgasmo y la penetración para niños desde los 9 años. Es decir, aquí existe claramente un vínculo entre las teorías de Alfred Kinsey, Helmut Kenter y todos aquellos que quieren normalizar la pedofilia en ver a los niños como, ¿no es cierto?, niños que tienen una capacidad, una vida sexual y que podrían tener una relación con consentimiento con personas adultas. Bueno, cuando hablamos de educación sexual integral, nosotros en Chile no tenemos, ¿no es cierto?, todavía a nuestro alcance cómo serían esta educación, ¿no es cierto?, por edades, ni cuáles serían las actividades que realizarían los niños en el colegio. Pero conocemos dos importantes manuales en el mundo que serían los que acabamos de mencionar, los estándares de educación sexual europeo del año 2010, donde vamos a revisar, ¿no es cierto?, algunos conceptos claves, entender cuáles son los contenidos y actividades que se proponen para Europa y que no difieren mucho de lo que se plantea para Latinoamérica. Se llaman estándares de educación sexual en Europa y es una guía para gobiernos elaborada por la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, IPPF, conjuntamente con la Agencia del Gobierno Alemán para la Educación de la Salud, porque la perspectiva del género aborda esos dos temáticas, o sea, la salud y la educación, y van de la mano, porque si van a hablar de derechos sexuales y reproductivos de los niños, también tiene que ver la salud, ¿no es cierto?, con respecto a esto, por lo tanto también el tema de la salud alcanza, ¿no es cierto?, a los colegios, cuando ingresa esta educación a los colegios. ¿En qué sentido? En que se le deben entregar toda la información, por lo tanto, podrían ingresar matronas o personas de los consultorios o de los CEFAM a dar información sobre temas relacionados con, sobre todo, el uso de la anticonceptiva. Este documento, estos estándares, fueron entregados a los Ministerios de Educación y Sanidad de toda Europa. En Europa, ¿no es cierto?, estos estándares abarcan desde los 0 hasta los 4 años. Entre los conocimientos concretos que la guía recomienda transmitir a niños de 0 a 16 años, estos son algunos ejemplos textualmente citados del documento. Desde los 0 a los 4 años, la OMS propone el aprendizaje del goce y el placer cuando tocamos nuestro cuerpo, ¿no es cierto? La masturbación de la primera infancia. De los 0 a los 4 es la edad idónea para el descubrimiento del propio cuerpo y de los genitales, y los niños a esta edad, según dicen textualmente los estándares, tienen derecho a explorar su identidad de género, no su identidad sexual, sino que su identidad de género. Y aquí yo puse estas imágenes de estos genitales masculinos, femeninos, que son de peluche, que se entregan, ¿no es cierto?, en los colegios a estos niños a temprana edad para que los manipulen. Sobre todo, especialmente, o sea, yo he visto el caso y lo he visto de manera directa en Alemania a través de unos videos que hicieron con respecto a cuando ingresó a esta educación, ¿no es cierto? Si estamos hablando del año 2010, ellos llevan, ¿cuánto? 10 años con esto, cómo, ¿no es cierto?, los niños tenían que manipular estos genitales. Para conocer, como dice acá, ¿no es cierto?, el goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo. Luego tenemos acá que de los 4 a los 6 años, la OMS sostiene que nuestros hijos son aptos para expresar necesidades, deseos y límites, por ejemplo, en el contexto jugando a los médicos. O sea, es decir, acá textualmente lo que están haciendo es equiparar derechos sexuales o criterios de una persona adulta a niños de 4 o 6 años.
cómo un niño 4 o 6 años podría poner límites, ¿no es cierto? O podría tener el mismo criterio que una persona adulta en relación, ¿no es cierto?, a expresar sus necesidades si otros lo tocan o no lo tocan. No sé si se dan cuenta, ¿no es cierto?, de lo complejo que es este tema, porque un niño 4 años, ¿no es cierto?, tendría que hablar si se siente bien o no se siente bien con el toqueteo que le hacen sus compañeros. Es decir, un niño a esa edad, ¿no es cierto?, muchas veces él, si le doy un dulce, si le doy un chocolate o le compro un par de zapatos porque un niño descalzo que necesita afecto, obviamente él no va a mostrar ningún, ¿cómo se llama?, rechazo. Porque justamente, ¿cuál es la idea de la masturbación a primera infancia? Que los niños pierdan los diques de contención que le dan seguridad a él. ¿Y cuáles son los diques de contención para un niño? Expresar miedo, expresar asco, ¿no es cierto?, náusea ante un hecho que a él no le agrada. Es decir, ¿cuándo sabemos nosotros como padres que a nuestros hijos le pasa algo? O que hay algo que no está bien, o el niño no está bien, o él no se siente bien, es porque lo vemos atemorizado, porque lo vemos pálido, porque lo vemos que su cuerpo no tiene la misma postura, ¿no es cierto?, que cuando está contento, cuando está feliz. Pero si nosotros rompemos esos diques en el jardín y no sabemos, ¿no es cierto?, y él normaliza estas situaciones, él va a perder lo que decía Wilhelm Reich, el pudor. O sea, es decir, va a perder el miedo a lo que le está sucediendo y lo va a normalizar a temprana edad. Por otra parte, tenemos que de los 4 a los 6 años nuestros hijos tienen que saber, según el texto, que la historia de la cigüeña como ave nodriza es un mito. Es decir, tienen que saber, ¿no es cierto?, todo el tema de la reproducción humana de manera explícita. Por otra parte, de los 4 a los 6 es una edad estupenda, según la Organización Mundial de la Salud, para hablar de asuntos sexuales, ¿no es cierto?, explorar las relaciones con personas del mismo sexo y consolidar la identidad de género. Es decir, ellos podrían, según nos contaba una de las profesoras mexicanas, que en México en algunos textos escolares, ¿no es cierto?, se habla de 121 identidades de género. Es decir, en una gama inmensa. O sea, ¿qué es lo que lleva a cabo esto? Destruir, ¿no es cierto?, la identidad sexual, destruir, ¿no es cierto?, ser hombre o mujer, para que el niño sea, ¿no es cierto?, un transgénero, ¿no es cierto?, pero ya para el resto de su vida. Es decir, transite entre uno y otro, o sea, promiscuo. En el fondo, porque aquí hay todo un tema que tiene que ver con estas teorías de Kinsey con respecto a esta promiscuidad. La promiscuidad, ¿no es cierto?, según él, sería como lo normal al ser humano. Este libro, ¿no es cierto?, es un libro, si no me equivoco, suizo, yo no recuerdo bien, donde aparecen imágenes explícitas con respecto a la masturbación desde la primera infancia. Como ven ustedes acá, los niños masturbadores que hablaba, ¿no es cierto?, otro importante teórico que es Foucault. O sea, cómo visibilizar a estos niños masturbadores para que no queden, ¿no es cierto?, como, llamemos, reprimidos, o no queden, ¿no es cierto?, con estos problemas psiquiátricos de adultos, sino que desde la primera infancia el derecho al placer, y ahí muestran claramente las relaciones, en este caso en la piscina, hay un adulto que los observa, que los mira, ¿no es cierto?, relaciones con niños del mismo sexo, de sexos contrarios, ¿no es cierto?, que se están masturbando incluso unos con otros. Y esto es textual en los textos de Kinsey. Luego tenemos acá que de los 6 a los 9 años, estamos hablando que los expertos de la OMS dicen que nuestros hijos están preparados para conocer y defender los derechos sexuales de los niños y niñas. Entonces acá ya tenemos que están comenzando a esa edad a formar futuros activistas de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, que lo que significa en el fondo crear activistas que hagan campañas en su comunidad, que escriban a los parlamentarios, que participen de marchas y manifestaciones, por ejemplo, en la despenalización del aborto libre, el matrimonio igualitario, y que se involucren en todo este tipo de activismo, ¿no es cierto?, que la ONU pretende para poder establecer estos supuestos nuevos derechos humanos. También de los 9 a los 12 dice que, y hasta los 15, deben conocer el fastidio de la maternidad imprevista.
¿Y por qué es importante acá? A ver, nosotros tenemos claro que ninguno de nosotros promovemos, ¿no es cierto?, los embarazos no deseados. Y como docentes seguramente hemos tenido la experiencia de niñas que han quedado embarazadas a muy temprana edad, a los 13 años, ¿no es cierto? Y que ninguno de nosotros promueve eso y que la educación en cuanto a eso tiene que ser, ¿no es cierto?, muy clara, yo diría, desde los 12 años o desde los 9, ¿no es cierto?, hablando en el término biológico, ¿no es cierto?, y científico con respecto a esto. Pero acá la visión de la maternidad, como dijimos dentro de los ideólogos del género, la maternidad es un sistema de esclavitud. El feto no es persona, de acuerdo a estas teorías. El feto es una ameba, una bacteria a la madre, que le quita posibilidades, y eso es lo que se le enseña en los colegios. Por lo tanto, en todo orden de cosas, la maternidad siempre va a ser un fastidio y no deseado. Es decir, van a inocular desde siempre que la maternidad es un sistema de esclavitud del capitalismo en las niñas. Por lo tanto, se desarrollan a lo largo de su niñez y adolescencia con un rechazo y un miedo profundo a ser padre o madre, lo que se denomina la materfobia. Es decir, prefiero criar un perro, criar una planta, viajar por el mundo, tener un posgrado, en lugar de criar un hijo. Porque al mundo solamente vienen los niños, ¿no es cierto?, deseados, y los niños, ¿no es cierto?, que los padres, por ejemplo, tengan una muy buena situación económica para darle todo lo que necesitan. Es decir, los pobres mejor que no nazcan. O sea, si van a traer hijos al mundo a nacer y que van a nacer y que van a ser pobres, mejor que no nazcan, abórtenlo antes. Entonces dice acá, lo dicen con esta paráfrasis, dice, el impacto de la maternidad y la maternidad en adolescentes, es decir, de crianza de los hijos, la planificación familiar, el proyecto de vida, los estudios, la anticoncepción, al toma de decisiones y el cuidado en el caso de los embarazos no deseados. Es decir, los embarazos siempre son no deseados, por lo tanto, porque tenemos entre, ¿no es cierto?, tener un proyecto de vida exitoso, donde la mujer sea altamente productiva, donde sea una mujer trabajadora, que sea sumamente, ¿no es cierto?, profesional, entre eso y la maternidad es mejor que sea lo segundo, es decir, que sea una mano de obra eternamente, pero que no tenga hijos. Después dice, repárese en el rodeo que da la OMS para decir que antes de los 15 nuestros hijos ya están preparados para ser clientes de la industria del aborto. Es decir, estas propuestas educativas tienen un dueño y tienen un autor que se llama YPPF. YPPF es la ONG en el mundo promotora del aborto libre en todos los países y paga gobiernos, ¿no es cierto?, senadores, diputados y todo para instalar sus clínicas abortivas en todos los lugares. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Elaboran la educación, estas propuestas educativas, por ejemplo, estos estándares que estamos revisando, lo elaboran para Latinoamérica, para Europa, se difunden en todos los colegios, ellos entregan esta visión, que el aborto es un derecho humano, lo inoculan desde la primera infancia y tienen clientes el resto de su vida, a nivel de, ¿no es cierto?, todo lo que es la anticoncepción, pero ahora se le abrió un nuevo negocio que es la hormonalización de niños. Es decir, todos estos niños que van a ser preparados desde la primera infancia en esta identidad de género de las 112, que van a significar clientes de estas clínicas, ¿no es cierto?, como es el caso argentino, donde tienen clínicas para hormonalización de niños, ¿no es cierto?, y sus clientes seguros en cuanto a este cambio, ¿no es cierto?, llamemos hormonal. Después dice, de 9 a 15 años es bueno que reciban información de dónde encontrar anticonceptivo y dónde practicarse un aborto. Y ahí obviamente le van a dar las direcciones de dónde lo pueden hacer libremente bajo los conceptos de la confidencialidad de estos procedimientos. También dice que de los 9 a los 15 es una edad clave, además según la OMS, para enseñarles que la religión cristiana es un obstáculo para el placer y el gozo de sus propios cuerpos. La influencia de la edad, el género, la religión y la cultura en la educación afectivo-sexual. Y tenemos acá que dijimos que, por una parte, cuáles son los principios fundamentales de esta educación, ¿no es cierto?, que parte desde el nacimiento, desde los 0 años,
Por otra parte, que la educación afectivo-sexual debe tener un enfoque holístico, es decir, integral, que abarque toda la vida del ser humano, porque para la OMS todo es sexo, ¿no es cierto? No hay otro ámbito más importante para el ser humano, ¿no es cierto? Porque el sexo es, el cuerpo es política, ¿no es cierto? Y por lo tanto se debe también enfocar desde la otra perspectiva que sería de los derechos humanos. Es decir, que los niños hagan, ¿no es cierto?, activismo en pro de estos derechos sexuales y reproductivos. Ahora, acá tenemos, ¿no es cierto?, el enfoque de derechos humanos que está planteado en este libro en un solo currículum que es para Latinoamérica, donde si ustedes leen ahí que la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, es una de las principales autoras junto con los estándares europeos y todas las propuestas que se hacen, ¿no es cierto?, en el mundo. Esto fue escrito, se publicó en el 2011 y es para Latinoamérica. ¿Y qué es lo que me interesa a mí de acá? Porque es lo mismo que dijimos anterior. El advocacy. ¿Qué es lo que es el advocacy? El advocacy, si lo traducimos al español, significa, ¿no es cierto?, ser abogado o defensor. Y en uno de los módulos de este libro, un solo currículum, hay todo un capítulo orientado a este advocacy, es decir, convertir a niños en activistas políticos de la ONU. Dice, en todo el mundo, esto lo dice textual el libro, quienes realizan trabajo de advocacy a favor de los derechos sexuales y reproductivos, grupos comunitarios, prestadores de servicios de salud, gente joven y otras personas, están promoviendo un mayor respeto, reciprocidad y consentimiento dentro de las relaciones sexuales. Algunos de los cambios hacia lo que se está trabajando, ¿qué es lo que incluyen? Es decir, ¿qué es lo que deberían los niños hacer? Si un profesor que le enseña advocacy, ¿qué es lo que debería este niño lograr hacer dentro de su comunidad? Es decir, la comunidad es más importante que la familia, porque este niño es un activista que puede cambiar el mundo, ¿no es cierto? O sea, es como la idea marxista en cuanto a que el niño puede cambiar el mundo, por eso podemos formar niños activistas o guerrilleros, para cambiar la sociedad, porque ellos son el futuro. Entonces, ¿qué actividades tendrían que hacer ellos? Bueno, mejor educación sexual, luchar en sus países por una mejor educación sexual, promoción de la igualdad de género, que lo vemos, ¿no es cierto?, acá instante en los medios de comunicación. Eliminación de leyes que penalizan las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas, como la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Y ahí no habla si son niños o adultos, lo deja abierto. Reconocimiento de los derechos sexuales de las personas que viven con discapacidades y mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a la anticoncepción, al aborto legal y seguro, que es el aborto libre, porque ustedes, si alguna vez han visto, ¿no es cierto?, cómo se ha desarrollado el tema de la despenalización del aborto en Argentina, ¿no es cierto? Ellos llevan 5 años con esta educación. ¿Y cuál ha sido el caso? Que han entrado activistas, compañeros verdes a los colegios, han promovido, ¿no es cierto?, todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho al aborto libre, que el cuerpo es mío, ¿no es cierto? Le enseñan a las niñas que el feto no es persona, que por lo tanto que cuando se aborta no se mata a nadie, y que estas niñas se convierten en activistas de pañuelo verde, y cuando se legisla a favor del aborto libre, ¿qué hacen? Los colegios públicos están tomados todos, ¿no es cierto?, en esta defensa de estos supuestos derechos, y las más activistas son adolescentes y niñas del liceo. Y luego viene una marcha donde queman e incendian todo, especialmente las iglesias. Ese es el enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto? También habla de las pruebas confidenciales, la consejería y el tratamiento del VIH. Ahora, yo les voy a mostrar acá cómo este texto y este fragmento, que es como lo último que vamos a ver, estos fragmentos de los libros de México, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, en uno de sus textos dice, durante la historia de la humanidad se han dado más muertes por conflictos religiosos que por alguna otra causa. En tiempos recientes siguen habiendo disputas entre grupos de distintas religiones provocando muertes
y desplazamiento de pueblos y acciones que violan los derechos humanos. O sea, el principal promotor de la violencia del mundo, el principal promotor que no reconoce los derechos humanos de los demás, son los grupos religiosos. Y en este libro, ¿no es cierto?, de un solo currículum, ¿qué es lo que hacen? Y también educar, lo dice textualmente el libro, en cuanto a que los niños y adolescentes tienen que conocer los lugares donde denunciar a estos grupos que son un atentado para los derechos humanos. Es decir, denunciar a las iglesias, organizaciones, ¿no es cierto?, religiosas que defienden el matrimonio entre hombre y una mujer, que se oponen al aborto y que se oponen, ¿no es cierto?, a esta liberación sexual, ¿no es cierto?, porque es un riesgo al niño. Entonces dice acá, también, por ejemplo, ahí los libros tienen vínculos con la ONU, a los cuales pueden acceder a través de páginas de internet. Y ahí también tenemos, por ejemplo, todos deben respetar mi intimidad y mi vida privada. Los padres no se tienen que inmiscuir en esta vida privada. También, ¿no es cierto?, acá está otro tema que tiene que ver justamente con este tema de los derechos humanos, que es el tema político. Es decir, no solamente convertirlo en un activista de los derechos sexuales y reproductivos, sino también del marxismo y el comunismo internacional. Y acá, por ejemplo, este link lleva a los niños a un reportaje con respecto a la Asamblea Constituyente en Venezuela y cómo su creador, Hugo Chávez, ¿no es cierto?, instauró esto en su país. O sea, no solamente tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos, sino que también transformar a niños prácticamente a futuro casi guerrilleros del marxismo. Bueno, acá en Chile existe esta propuesta SAG, ¿no es cierto?, que está en el ministerio, donde se une, de acuerdo a lo que dice este libro, se une el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la propuesta educativa, y tendrían que tener todos estos contenidos que señalamos porque reconoce al niño como titular de derecho, la autonomía progresiva, el interés superior del niño, y este niño tenía derecho de manera confidencial a poder desarrollar esta sexualidad libremente, sin miedo, sin coerción, sin que nadie, ¿no es cierto?, pueda oponerse a estos nuevos derechos. Y además está el tema de que existen redes de apoyo a nivel de salud, que serían los CEFAM, donde ellos podrían hacerse exámenes y todo tipo de consultas y orientaciones de manera confidencial. Entonces, ustedes, como ven, como conclusión, ¿no es cierto?, tenemos acá nosotros en términos de que nosotros como formadores, ¿no es cierto?, de niños y adolescentes, tenemos que ser claros en cuanto a nuestra enseñanza, tanto en el aula como en nuestra férrea oposición a este tipo de educación, porque en realidad, si lo miramos objetivamente, no ha tenido éxito en ninguna parte. O sea, en lugares donde se ha instaurado esta educación existen más enfermedades de transmisión sexual, obviamente. Yo le digo a un niño, vive tu sexualidad libremente, y el sexo anal, oral y vaginal, como han enseñado en colegios del área sur de Santiago, ¿no es cierto?, estos supuestos ONG de derechos humanos a niños en los colegios, ¿no es cierto?, eso que es lo que genera la promiscuidad, ¿no es cierto?, el niño se siente con la libertad de poder, ¿no es cierto?, desarrollarse sin miedo, ni sin prevención, ni de ningún tipo, y se expone a enfermedades, depresiones, abortos, suicidios y un montón de cosas que nosotros no compartimos. Bueno, esto sería la presentación. Ahí existen otros links, pero que tienen que ver con lo mismo que conversamos durante la exposición. Yo espero que le haya como quedado claro cuáles serían como los enfoques, cómo entraría a los colegios, y en este momento se está tramitando este proyecto de ley que también incorpora que los profesores en la universidad, las universidades que imparten carreras de pedagogía, incorporen dentro de su formación pedagógica, ¿no es cierto?, un tipo de ramo que sería educación sexual integral, es decir, formar a los futuros profesores en esta perspectiva de la sexualidad.
Ahora, como le digo, está en un primer trámite constitucional el proyecto, en la Comisión de Educación, en la Cámara de Diputados. Estamos tratando distintas organizaciones, donde está el Pastor Cristian, y hay otras organizaciones, de difundir esto, de hacerlo llegar sobre todo a personas que trabajan con niños y adolescentes, para informar a las familias, a lo mejor para readecuar sus programas con respecto al trato con los niños y adolescentes, en a lo mejor prevenir o reforzar, ¿no es cierto?, cuáles son los principios que nosotros defendemos como hijos de Dios, y poder, ¿no es cierto?, poder influir en nuestra sociedad, en nuestros colegas, de que no se adhieran a esta educación. Es decir, que no lo acepten como algo bueno, porque los medios nos manipulan, y sobre todo los diputados, en decir que esto es un beneficio, que es mentira, que en realidad los que estamos en contra de esto somos unos talibanes ignorantes, que no tenemos idea de lo que lo que estamos hablando, que esto no va a pasar en Chile, y sabemos que no es así, porque de hecho hasta los mismos colegios van a ver el control de lo que realmente se le entrega a los niños a través de estos talleres, que también se incorporan, ¿no es cierto?, como clubes o talleres extra programáticos, o en el mismo currículum, que pretenden también hacerlo de manera transversal en distintas asignaturas. Por lo tanto, lo que estamos exponiendo efectivamente lo hemos hecho con mucha responsabilidad de todo lo que nosotros sostenemos que es perjudicial para los niños y jóvenes de nuestro país. Yo quiero partir diciendo y darle las gracias, profesora. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero citarles en el contexto que estamos viviendo en la actualidad. La Iglesia tiene responsabilidad sobre los sucesos del país. La Biblia dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Columna y baluarte de la verdad. Si nosotros escondemos esta verdad, mucha gente va a ir al infierno. Es responsabilidad, por lo tanto, de nosotros. La Iglesia tiene deberes en el plan de la salvación del hombre. Decimos que somos sal, decimos que somos la luz del mundo. Nosotros tenemos papeles fundamentales en el hogar, en la familia de Dios y también, ¿cierto?, en la sociedad. Nosotros debemos de rechazar la maldad que el hombre está propiciando. Es una maldad rampante. ¿Por qué? Nosotros como iglesia no estamos preparados para esto. Y lo peor de todo, que hay cristianos que todavía no se sacan las máscaras políticas. Siguen siendo ateos, siguen siendo marxistas o de cualquier línea. Y yo les digo una cosa. Yo tuve un pensamiento cuando fui joven. Cuando el Señor me cambió mi cerebro, mi mente toda, yo dejé de ser ateo. Y nunca más participé ni me incliné a esas cosas. Pero hay cristianos, entre comillas, que siguen siendo, no sé cómo llamarles, pero esa es una máscara, es una mentira. Faltan hombres de verdad. Dios busca a un hombre, a un solo hombre. Para terminar, quiero leer Deuteronomio, cuando, cierto, iba a haber el nombramiento de jueces. Dios dijo: dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. La acción de Moisés. Versículo 15: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Creo que este texto que yo le estoy leyendo ni siquiera vale comentarlo. En la iglesia en que estamos, la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, requiere un nuevo hombre, regenerado, cambiado, perfecto, y lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, pero también con expertise, también con conocimientos, porque el mundo cambió. Basta ya de construir catedrales de cristal, cuando la iglesia hay que construir. La iglesia son los niños, la iglesia son ovejas. Estamos construyendo edificios y no estamos educando el corazón de la persona. Así que yo agradezco, profesora, colega querida, les felicito por su presentación, la felicito.
Se alegra mi corazón de verdad. Vamos a seguir trabajando.